Una palabra que tiene como título: no perdamos nuestra identidad. ¿No perdamos qué? Nuestra identidad. ¿Qué somos? Pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios a quién tiene? Pues a Dios. ¿Y por qué caminas como si anduvieras sin esperanza? Algunos están esperando. Hay un proyecto que están soñando algunos. Ese proyecto viene sobrenaturalmente. De lo contrario, tocarás puerta tras puerta, tirarás papeles debajo, mandarás por el correo, llamarás y nadie te llamará. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo primero en tu secreto, en lo sobrenatural. ¿Por qué tu casa no funciona como tiene que funcionar? Porque no estás viendo en lo sobrenatural de Dios. Perdiste tu identidad. Luchas con tus fuerzas, te cansas, te frustras, peleas, golpeas, maltratas y después te restauras, pero no pasas a otro nivel sobrenatural. Mateo capítulo 26. Vamos a partir del versículo 30 al versículo 35, pero quiero leer a partir del versículo 33 para avanzar un poco en el mensaje. Respondiendo Pedro le dijo, ¿están conmigo? Mateo 26, versículo 33 dijo: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué? Dijeron lo mismo. Aunque tenga que morir. Pero cuando llegó Judas con los soldados y con los sacerdotes, ¿qué hicieron? Todos salieron. Esa fue la palabra que Jesús había dicho: se van a escandalizar cuando todo esto suceda. Y ellos dijeron, no, si tengo que morir contigo, yo voy a morir. Pero resulta que todos huyeron. A una palabra dice que uno huyó desnudo. Era tanto el afán de correr y de huir que dejaron al maestro solo. Pero Jesús había anunciado: Pedro, tú me vas a negar. ¿Qué quiero tratar esta mañana? Quiero tratar que negar a Jesús no es simplemente decir no lo conozco. Que negar a Jesús tiene que ver con la doctrina. Cuando tú niegas la doctrina, estás negando a Jesús. Y se lo quiero demostrar a través de la misma escritura que vamos a leer del pasaje cuando Pedro está negando a Jesús. Que negar a Jesús no es simplemente decir no te conozco, Jesús. Sí, aunque lo conozcamos, tenemos que cuidarnos de no negarlo, negando la doctrina del Señor. Vamos a ver el pasaje, por favor, entonces. Ahí mismo en el capítulo 26. A partir del versículo 69. Porque aquí el que está negando a Jesús no es un impío. ¿Quién es? Es un discípulo. Es alguien que ya lo conoce. Es alguien que ya tiene conocimiento de él. Ha caminado con él, lo ha escuchado, ha recibido bendición y milagros, pero aún así lo niega. Pedro niega a Jesús. Versículo 69 del mismo capítulo 26. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús en Galileo? Versículo 70. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez en juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí en el versículo 74 está expreso y descubierto la doctrina. Cuando Pedro niega, en este versículo 74 se resume la negación de Pedro. ¿Cómo negó doctrinalmente Pedro a Jesús?
Porque Pedro hizo tres cosas que iban en contra de la doctrina. Una, maldecir. Dos, jurar. Y tres, desconocer. Tú mismo vas a bendecir tu casa y vas a repetir después de mí. En el nombre de Jesús. Creyendo en mi identidad como hijo de Dios. Decreto bendición sobre mi hogar. Bendición sobre mi casa. Bendición sobre mi descendencia y mi generación. Decreto en mi hogar. Bendición sobre bendición. Milagro tras milagro. Declaro sobre mi casa la unción del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y mira lo que dice Mateo capítulo 5. En el versículo 44. Pero yo os digo, y miren desde dónde empieza el amor y la bendición. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que la palabra está diciendo. Dios dice que al que hay que empezar a amar y a bendecir es a un enemigo. ¿Sabes que tú amas al que te ama y es fácil? Es más fácil amar al que me ama. Pero cuando se ama, Jesús dijo, cuando tú bendigas a tu enemigo, tú estás declarando un cambio de relación con aquel que no quiere nada contigo. Lo que le pasó a un pastor. Este pastor comenzó a bendecir el grupo de su pueblo. Pero no le decía, Señor, bendigo el grupo. No, bendigo y decía el nombre. Bendigo a tal persona. Mientras las otras iglesias del pueblo lo maldecían, ¿el que hacía? Porque a veces nuestra oración es, Señor, arráncalo, Señor, Padre, destrúyelo, Señor. Y el Señor dice, uy, en vez de bendecir, ¿qué a veces hacemos? Maldecimos. Y sabe que este pastor comenzó a bendecir. Señor, bendigo a este hombre. Y la primera persona que llegó a la iglesia después de que comenzó su oración fue la hermana del grupo del pueblo. Y sabe que buscó al pastor y le dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Es un amigo mío, él me lo contó personalmente. Digo, pastor, es que yo me doy cuenta que en esta casa, en esta iglesia oran por mi hermano y no lo maldicen como otros. Que en este templo oran por mi hermano. Le digo, sí, estamos orando por su hermano. Digo, yo quiero decirle algo. Le detectaron un cáncer a mi hermano y él quiere venir a esta iglesia. Mire cómo empezó todo. Y él quiere venir a la iglesia. Pues sí, este hombre dejó la emisora por la cual tenía y la cual usaba para la brujería. Llegó a la iglesia. Mire lo que hizo Dios, le dio la salvación. Él murió, pero se fue salvo. Pero no quedó la familia de este hombre en la iglesia, porque se bendijo. Y la bendición que se declaró sobre él alcanzó para el regalo más grande que es la salvación. ¿Sí ven? La salvación. Bendice, hermano, cuando te pegan en una mejilla. Sí, a veces es más fácil que maldecir. Pero ¿qué dijo Jesús? Bendice. Bendice. Porque resulta que cuando tú bendices, lo que tú siembras, cosechas. Bendición, bendición. Eso es lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Pedro perdió la identidad de la doctrina? ¿Y qué hizo? Maldición. Yo no sé, yo tenga que decir, Cristo no es mi Dios, no. Cristo no es mi Señor, no es negarlo de esa manera. Negarlo también es no aplicando la doctrina. Porque aquí Pedro, en el capítulo 26, maldice. ¿Y qué le había enseñado Jesús allá en el capítulo 5? Bendice. Bendice. Por eso, hermano, la palabra dice que aun cuando el necio calla es tomado ¿por qué? Por sabio, imagínense. Aun cuando el necio calla es tomado. ¿Dónde es cuando más maldecimos? Cuando nos enojamos, ¿cierto? Estamos, hermano, cuando usted sienta que se le está subiendo así, hermano, la bilirrubina. Usted sienta que va cambiando, se va viendo como Hulk pero colorado. Y algunos sí se pueden ver, ¿cierto? Hermano, usted mejor usted siente que ya está perdiendo el dominio propio, que ya tiene como demonio propio, mejor ahí. Más bien usted, hermano, sabe que ¡calle! Y ahí frena el enemigo. Cállese. No
diga nada. Porque después del enojo, después la Biblia dice que después de la altivez, de la soberbia y de la caída. ¿Por qué la caída? Por lo que declaras en ese momento. La caída, tú mismo colocas la piedra. Esto se acabó y alguien me dice lo apoyo. Esto se acabó. Me voy y el diablo le saca las torpavallas. Esas de harina famosas, esa maleta que dice Ateoros. Allá hay sí salía con la sopa. ¿Para dónde va, hermano? No me puedo. No, hermano, usted va a bendecir tu casa. Porque tu identidad es bendecir. Porque tú eres bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir, hermano. Segunda, recuerda que lo primero es que Pedro, ¿qué? Maldice. Lo segundo es que Pedro jura y el juramento no hace parte. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 33? Sobre el juramento dice así la palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿no qué? No jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. ¿No juréis de qué? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es mal de esto del mal procede. En nuestra sociedad hay un problema. Porque, ¿qué es jurar? Jurar es compromiso, jurar es comprometerme, jurar es declarar que yo haré algo. Y si no hago aquello que juro sobre mí, entonces ¿qué hay? No hay una bendición, hay una maldición, porque estoy cumpliendo ¿qué? Un juramento. Por eso el Señor nos enseña, no diga que tu hablar sea sí, sí y no, no. No jures por el cielo. ¿Cuánta gente jura que por Dios? Eso es malo. Es malo. ¿Cómo vamos a nosotros a jurar en nombre, exponer a Dios tal vez para tapar una mentira, para justificar engaño? Y el hombre jura, dice: no jures por el cielo, porque es el trono de Dios. No jures ni por la tierra, ¿por qué? Porque es el estrado de sus pies. No jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque aún usted no puede cambiar ni un cabello. ¿Y qué está diciendo Dios? No jures por nada, porque nada es tuyo. No jures. Y tú no puedes jurar por lo que no puedes dar. Es mejor. Por eso el juramento. Y Pedro, ¿qué le había enseñado esto a Pedro? Jesús. Y ya Pedro entonces negaba en la doctrina a Jesús. Maldijo, juró. Y nosotros no estamos para eso. Nuestra identidad es sí, sí, porque hablamos la verdad. Y tenemos la templanza. ¿Qué es templanza? La capacidad que usted tiene de decirle algo sí o no. Recuerde que los que más nos prueban la templanza son los hijos, las esposas o los esposos. Un hijo usted le dice, no va, y comienza a hacerle cara, ¿cierto o no? Nosotros somos haciendo cosas ahorita. Hacer caras, a llorar, a tirarse al piso, hasta que le cambia su voluntad. Y usted termina accediendo. Por eso cuando usted diga no, aunque usted quiera arrepentirse, es mejor que se sostenga en él. No. ¿Por qué? Porque resulta que tu palabra está perdiendo la autoridad. Está perdiendo la autoridad delegada por Dios. Y como usted puede ver aquí, no fue que Pedro rogó. Las tres negaciones salieron de la boca de Pedro: maldición, juramento y negación, ¿cierto? Desconocimiento de Jesús. No conozco, el Señor le
le había hablado a Pedro para decirle que lo negaría, y él dijo, aunque tenga que morir, aunque tenga que morir. Vamos a avanzar a la tercera negación. ¿Cuál es la primera? ¿Pedro qué? Maldice. La segunda, ¿Pedro qué? Jura. Y la tercera es Pedro desconoce o niega directamente a Jesús. Pedro niega a Jesús directamente, desconociéndolo. Es otra versión. Desconoce o niega directamente, no, pero está bien. Mateo capítulo 10. Versículo 32 y 33. También Jesús enseñó esto a Pedro. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando Pedro niega, dice, yo no conozco a este hombre, oiga, no dijo mi Salvador, no dijo Jesús, dijo a este hombre. Simplemente habló de esa figura de hombre de Jesús. Recuerda que Jesús también es divino, también es Dios. Por eso nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforme a la palabra. Y Jesús, Pedro está negando a Jesús en ese momento. Si niega a Jesús, está negando a quién? Su Salvador. El que va a interceder por él ante el Padre. Lo bonito de esta historia es que Pedro dice que cuando Jesús lo vio, dice que Pedro salió, lloró amargamente. ¿Sabe qué significa ese amargamente? Que en Pedro hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento por haber negado a Jesús. Y es tanto el arrepentimiento que más adelante sabemos la historia de los apóstoles, habla que Pedro murió crucificado, pero él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como Jesús, crucifíqueme boca abajo. Y él fue crucificado y lo colocaron boca abajo, y así murió Pedro. ¿Pero por qué? Ya no era capaz de negar.